Hola, yo soy el doctor Carlos Dillano, jefe del programa integral de epilepsia de FLENI, y en el día de hoy vamos a hablar sobre temas relacionados con la forma de vida de los pacientes que sufren de epilepsia y un tópico particular que preocupa a las mujeres en edad fértil con epilepsia respecto al embarazo y a sus posibles consecuencias por la enfermedad y por el tratamiento de la misma. Hoy en día prácticamente los pacientes que tienen epilepsia tienen que tratar de realizar una vida normal, fundamental. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era residente, las recomendaciones eran mucho más restrictivas. De hecho había ya en el servicio donde yo estuve en el Hospital Ramón Mejía, había hojas que ya venían impresos que cuando tenían el diagnóstico de epilepsia se le entregaba al paciente junto con la receta de la medicación. Y ahí entonces era muy habitual ponerle prohibido tomar café, prohibido comer chocolates, prohibido, una serie de prohibiciones había. Hoy no hay prohibiciones, prácticamente no hay ninguna restricción absoluta a que no puedan comer, tomar o hacer determinada actividad. Simplemente es hacerle conocer, por supuesto, desde el punto de vista dietético no hay ninguna restricción. Y en cuanto a la vida diaria, esto es un poco lo que vamos a hablar, pero en realidad no hay prohibiciones, no hay prohibiciones. Por eso, vivir bien, usar el sentido común con respecto a los tipos de actividades que puedan realizar. Sentido común. Se debe evaluar el riesgo de lesión durante una actividad y tomar la decisión individual de acuerdo con el tipo de ataques que se presentan y el grado en que están controlados con los medicamentos. Por un lado, el riesgo de tener crisis, pero por otro lado, si el paciente está tomando una medicación, viene al médico periódicamente y sus crisis están totalmente controladas, tienen que empezar a animarse a tener una vida absolutamente normal. Si hay una posibilidad de que ocurra un ataque, la persona con epilepsia debe asegurarse de tener cerca a personas que saben lo que deben hacer. Eso es una recomendación bastante general cuando ellos, puedo hacer tal cosa, o puedo, ahora vamos a ver distintas cuestiones que tienen que ver con esto, cuando hay esa incertidumbre y esa duda en cuanto a poder realizar algo, lo mejor es que sí que lo hagan, pero acompañados, por cualquier eventualidad. Eso le da mucha mayor seguridad al paciente, es mucho mejor para ellos y se van animando cada vez más. Las personas con epilepsia pueden participar en actividades típicas dentro de las limitaciones de sus habilidades individuales, por supuesto. Por ejemplo, la mayoría puede hacer deportes, aunque el entrenador debe saber que podría ocurrir un ataque. Es muy común. Puedo jugar al rugby, puedo jugar al fútbol, puedo hacer natación. Pueden hacer todos los deportes, dependiendo qué tipo de deporte sea. Por ejemplo, la natación también está bien, pero solo si la persona está acompañada por alguien y en caso de un ataque puede ofrecer primeros auxilios. Si los ataques no están controlados, eviten actividades potencialmente fatales durante un ataque. Por ejemplo, salir solo en un bote, escalar montañas, que también lo preguntan. Hay pacientes que, bueno, no sé, se dedican a escalar o que les gustan las actividades acuáticas. Entonces, en realidad, mientras vayan acompañados y mientras las personas acompañantes sepan qué tipo de problema tiene, es mucho más seguro para el paciente. Es una cuestión de seguridad y les repito, es mucho de sentido común, es una cuestión médica. Es decir, la natación no les desencadena una crisis epiléptica, el escalar tampoco les produce una crisis epiléptica. Hoy una paciente me preguntaba porque se va de unos días de vacaciones al norte y va a ir al tren de las nubes, si eso le puede provocar un ataque de epilepsia. Nada de eso desencadena crisis epilépticas. Por eso les digo, más de sentido común que una indicación estrictamente médica. Las personas con cualquier tipo de afección médico-crónica deben considerar usar o llevar consigo una forma de identificación, como una pulsera en caso de que ocurra una situación de emergencia. Esto permitirá que se tomen medidas apropiadas en caso de ocurrir un accidente. Esto es muy útil, pero lamentablemente
aunque parezca mentira, como esta es una enfermedad todavía que estigmatiza mucho, que está muy metido en la cabeza de mucha gente, como algo, no sé qué, algo místico todo esto, hace que las personas no se quieran identificar con la enfermedad porque temen que si tienen una crisis, por ejemplo en el trabajo, y encuentran que dice una tarjeta que soy epiléptico, temen perder el trabajo, por ejemplo. O los chicos que van al colegio, por vergüenza, tampoco quieren llevar pero bueno, ese tipo de cuestiones hay que tratar de mejorar la situación haciendo que alguien conozca la situación de este paciente, ¿no es cierto? Si es que no quieren llevar alguna identificación. Pero esto es lo ideal, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el ataque surge en la vía pública y no están acompañados, siempre van a terminar, por supuesto, con alguna ambulancia que los levantan, los van a llevar a un sanatorio, un hospital, y ahí es como que empiezan todos los médicos que lo atienden, que seguramente va a ser la primera vez que lo ven, empiezan a hacer una serie de estudios, análisis, cosas que en realidad no necesitan. Necesitan comunicarse con el médico que los atiende. Cada vez que el paciente tiene una convulsión, no es una emergencia en sí misma, porque la convulsión es el síntoma de su enfermedad, es lo habitual en esa enfermedad. Entonces, cada vez que se tiene una crisis no hay que salir corriendo, no. Pero cuando el paciente está solo en la vía pública, pueden ocurrir estas cosas, ocurren estas cosas habitualmente. Y al paciente cuando lo internan en un sanatorio y lo llevan a la terapia intensiva y lo llenan de... Y bueno, el paciente está a merced de los médicos, ¿no es cierto? Entonces, a veces el llevar una identificación, decir, tengo esta enfermedad, estoy tomando estos medicamentos, ayudaría un montón a quien lo va a atender. Porque sabe que ya es... O tener algún teléfono donde comunicarse o cualquier cosa, ya es en un minuto, porque las crisis no duran una hora, duran apenas unos minutos. Cuando llega la ambulancia, la mayoría de las veces los pacientes ya están repuestos, pero por ahí están confusos, por ahí no pueden dar datos exactos de lo que está pasando. Con una identificación para la persona que lo va a atender sería muchísimo más fácil. Del mismo modo, el uso de un casco en ciertas actividades y un cinturón de seguridad en el automóvil es importante para todo, no solamente para esto, pero el tema de los cascos, ustedes en los consultorios, por lo menos en los nuestros, más de una vez van a haber pacientes que andan con casco, sobre todo aquellos pacientes que sufren crisis que se manifiestan por caídas bruscas, con pérdida de conocimiento, o lo que fue, aunque sea breve, pero caen bruscamente, golpean muy fuertemente con la cabeza. La prevención del casco muchas veces los salva de un montón de consecuencias de la crisis, no la crisis en sí misma, sino de la consecuencia de la crisis. Para las personas con epilepsia, restringir las actividades cotidianas hasta cierto grado es real, pero la mayoría tiene que balancear la necesidad de seguridad con la habilidad para realizar actividades relacionadas con el empleo, las tareas domésticas y el tiempo de descanso. Es decir, puede haber cierto grado de restricción en lo que están haciendo, pero siempre eso hay que balancear qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo y las medidas de seguridad que puede haber en la actividad que yo estoy realizando. Todos tenemos que tomar decisiones sobre riesgos y beneficios asociados con diversas actividades. Por ejemplo, relativamente pocas personas piensan que el saltar desde el puente con una correa elástica sea un riesgo que valga la pena correrse. Pero muchas personas se sienten cómodas con actividades de bajo riesgo como conducir un automóvil o nadar. Como que para una persona con crisis epiléptica eso no implica mucho riesgo, sí lo otro, por ejemplo tirarme un paracaídas, eso como que es, de por sí implica un riesgo. Pero sin embargo para una persona con epilepsia, el nadar o conducir un automóvil es un riesgo mayor que una persona que no sufre epilepsia. Las personas con epilepsia entonces deben evaluar los riesgos de una actividad conjuntamente con sus médicos cuando consideren el control de sus ataques. Es decir, que en la medida que el paciente tenga sus ataques controlados, es decir, no tenga ataques, no tenga crisis, entonces ahí sí, hablando con el médico, doctor, ¿puedo manejar un auto? Doctor, ¿puedo hacer natación? Por supuesto que si el paciente, su problema no está controlado con la medicación, sus crisis son frecuentes, nada de eso es conveniente. Nada de eso es conveniente.
Si los ataques están bien controlados, la consideración es esencialmente la misma que para las personas que no tienen epilepsia. Es decir, eso es lo que tratamos de hacerle entender, que hagan una vida normal, que estudien, que trabajen, que tengan pareja, que se casen, que tengan hijos. Es decir, tienen que tener esa visión, porque muchas veces esto ocurre sobre todo en las personas jóvenes. Cuando le dicen epilepsia es como que se les viene el mundo abajo y nada de lo que tienen proyectado o pensado se va a cumplir, o tienen este impedimento que les va a impedir hacer todo lo que ellos tenían pensado. Entonces hay que tratar de convencerlo de que la vida con una epilepsia puede ser absolutamente normal y pueden concretar todos los proyectos que tienen. Si los ataques son frecuentes, entonces acá los riesgos aumentan. Por ejemplo, una persona con ataque frecuente no controlado debe tener cuidado cuando anda en bicicleta o nada y debe evitar conducir un automóvil. Estas decisiones son fáciles de considerar, pero son más difíciles cuando la persona presenta ataques ocasionales. Entonces, si la persona tiene ataques relativamente frecuentes y uno le explica que no conviene hacer determinadas actividades, es como comprensible. Pero aquel que tiene un ataque por año, promedio, me preguntan, ¿puedo manejar? Porque para mí el manejar es parte de mi actividad. ¿Puedo hacer natación? Entonces, claro, persona que tiene eventualmente una crisis en el año, no podemos prohibirle durante todo el año que no haga absolutamente nada de eso. Pero siempre haciéndole conocer el riesgo. ¿Para qué es eso? Para que el riesgo sea compartido. Yo le explico lo del riesgo, yo asumo la responsabilidad de lo que le estoy diciendo, pero él también sabe que tiene que asumir cierto riesgo para determinadas cosas. Y si es para él solo, el problema, si ocurre algún accidente, el que sufre el problema es el paciente exclusivamente. Pero con el tema del manejo del auto, hay que considerar que no solamente es la persona que maneja, sino la que lo acompaña o los terceros. Ahí la responsabilidad médica es... ¿Quién tiene responsabilidad si maneja? ¿El médico o el paciente? Acá no está legislado. Entonces, hay algunos proyectos que están presentados, pero todavía no están aprobados. Por lo tanto, para la ley de tránsito en Argentina, la epilepsia es un motivo de no poder tener un registro de conducción. Entonces, una persona va manejando, tiene epilepsia, tiene una crisis, y con eso provoca un accidente, y hay lesiones en ese accidente, y la persona no declaró que tenía epilepsia, toda la responsabilidad va a caer sobre la persona. Todo. No la van a poder compartir. Ahora vamos a ver en algún otro ley que no en todos lados es así. Ciertas precauciones, como el participar con compañeros, puede reducir al mínimo el riesgo de lesiones para las personas que presenten ataques ocasionales. Es lo que siempre se aconseja. Hacer actividades que cuando más acompañados estén. No solamente acompañados, puede ser cualquier persona el acompañante, pero que sepa lo que tiene. Eso es muy importante. Que sepa qué hacer en caso de que le pase algo. No es necesario dar una clase, pero que el paciente mismo diga, si me llega a pasar tal cosa, hace esto siguiente, porque el paciente sabe, porque lo ha preguntado más de una vez. Por ejemplo, hablando del tema de manejo, en Estados Unidos todos los estados cuentan con leyes con respecto al control de ataques y la obtención de licencias para conducir. Eso nosotros acá no lo tenemos. Estas leyes protegen la seguridad del público mientras permiten que manejen las personas con poca probabilidad de sufrir un accidente. Siempre hay un riesgo, pero acá, al haber una legislación, la persona puede llegar a tener una crisis, puede llegar a ocasionar lesiones, pero hay una legislación al respecto. Esto varía en cada estado. Allá el federalismo es distinto al de acá. Entonces, cada estado tiene sus reglas. Por ejemplo, el paciente que tuvo una crisis, el paciente cuando va a gestionar su licencia de conducir, dice, tengo epilepsia. Entonces, eso ahí no es una prohibición de dar licencia. Lo que sí le van a pedir es una constancia del médico que lo está atendiendo, y de cómo está su enfermedad. Si su enfermedad está controlada, si es una persona que cumple con el tratamiento, y cuándo fue de pronto la última crisis que tuvo, o
o cada cuánto puede llegar a presentar crisis. Y con esos elementos se le otorga la licencia de conducir, que dependiendo de cada estado lo dan con determinada duración. La duración después de una crisis es variable, puede ser de 3 meses hasta un año. Si el paciente tuvo una crisis, la prohibición puede llegar hasta un año, hasta que vuelva a conducir, siempre y cuando en el resto del año no haya vuelto a tener otra crisis, ¿no? Pero es variable. Las personas que presentan episodios de pérdida de sentido deben evitar fumar para reducir el riesgo de un incendio. Esa es otra cosa que a veces pasa. Gente que todavía la costumbre de fumar en la casa o de fumar en la cama, no solamente pasa con los epilépticos, ¿no? Pero a veces quedarse dormido o tener una crisis mientras estoy fumando y estoy solo y todo lo demás puede ocasionar un accidente que se puede prevenir. Esto es en cuanto a las recomendaciones generales y en resumen es eso lo que les quiero decir, que se trata de inculcarle a los pacientes, por supuesto de acuerdo al tipo de epilepsia. Afortunadamente la gran mayoría de los pacientes andan bien o no tienen crisis o tienen muy pocas crisis. Hay un grupo de pacientes que son los que, independientemente de todos los intentos que hagan con los medicamentos o todo lo que uno les puede llegar a hacer, sus crisis son recurrentes con diferentes frecuencias, por supuesto, pero recurrentes. El paciente que tiene semanalmente crisis, quincenalmente crisis, es una persona que está un poco más limitada. Por supuesto que va a depender también del tipo de crisis y de cómo impacta la crisis en esa persona. Todo eso hay que escucharlo del paciente, porque una persona que tiene un alto cargo jerárquico, una crisis sola le puede significar, hasta le puede costar el puesto, porque consideran que en ese cargo no puede haber una persona con esta discapacidad. ¿Sí? Y hay otras personas que sus crisis, en vez de ser convulsiones, son como ausencias. Entonces lo único que quedan es como si quedaran tildados segundos y se les pasa. A esa persona no le impide mucho las actividades de todos los días. Es eso nada más. Y de pronto tiene muchas más crisis que aquel que tiene una en el año. Pero ese que tiene una en el año, para él es muy importante lo que le puede llegar a pasar, teme un montón de cosas por el solo hecho de pensar que puede llegar a tener una crisis en el año. Entonces, con cada persona tenemos que saber lo que les decía, la edad que tiene, qué actividades hace, qué proyectos tiene, cómo le impacta el tipo de crisis que tiene en su vida diaria, y con cada uno es como que hay que ir armando una historia, con cada paciente. La epilepsia, ustedes saben que también se presenta en edad avanzada, o por lo menos por encima de los 60, 65 años, hay una gran cantidad de pacientes con epilepsia. Pero la problemática de esa edad es muy distinta que en un adulto de 20 años. Y en las mujeres jóvenes, este es un tema, yo le diría, casi crucial. Entonces, algunas preguntas que surgen habitualmente de personas cuando padecen esta enfermedad. Si estoy embarazada, ¿qué probabilidades tengo de tener un bebé sano? Es muy común. Probabilidades de tener un niño sano y normal son excelentes. Más del 90% de los niños nacidos de mujeres con epilepsia y en tratamiento para la epilepsia tienen embarazo normal, parto normal y bebés absolutamente normales. Más del 90%. Entonces, ante cualquier otra duda que pueda haber en una mujer que queda o que quiere quedar embarazada y uno le dice tiene más del 90% de posibilidad de que sea todo normal, siempre uno asume eso, porque prácticamente el riesgo es muy bajo. En epilepsia cuesta entender eso, a pesar de que uno le diga, pero hay que tratar entonces de hacerle ver las cosas desde este lado, desde que tienen más del 90% de posibilidad de que todo sea normal y que no se agarren de lo opuesto. Hay algunos riesgos que aumentan en caso de mujeres con epilepsia y, si es posible, debe considerarlos antes de quedar embarazada.
Tanto el neurólogo como el ginecólogo obstetra necesitan participar en la revisión de las drogas antiepilépticas que está tomando antes de comenzar el embarazo. Por eso es muy bueno informarse. Por un lado uno lo explica o pregunta, pero también espontáneamente la mujer siempre pregunta: doctor, si me llego a quedar embarazada tomando este medicamento, porque yo hoy se consulta muy fácilmente y entonces hay una serie de cuestiones y alarmas que puedan encontrar a través de internet y se asustan. ¿Tienen las mujeres con epilepsia problemas para embarazarse? En general las mujeres con epilepsia tienen menos hijos que el promedio de las mujeres. Esto puede ser en parte el resultado de una decisión personal, pero las investigaciones han indicado que las mujeres con epilepsia tienen más irregularidad en su ciclo menstrual, así como otros problemas ginecológicos que pueden interferir con su fertilidad. Es importante que se consulte al ginecólogo y al neurólogo para aclarar estos temas. Sinceramente, las personas que no es un motivo de consulta frecuente y normalmente no lo toman por el lado de la epilepsia, sino que lo toman por el lado de que hay un problema de fertilidad. Habitualmente pasa eso. Vienen a verme pacientes que tienen problemas de fertilidad y nunca preguntaron al neurólogo. Directamente están viendo a un ginecólogo especialista en fertilidad para poder quedar embarazada. ¿Cómo me puedo preparar para un embarazo? Todas las mujeres que quieren asegurarse de que su bebé será sano deben estar en buenas condiciones de salud, prestar especial atención a la nutrición. Un programa normal de ejercicio y descanso adecuado lo ayudará a mantenerse físicamente y a controlar su estrés. Es importante tomar vitaminas con un suplemento de ácido fólico antes y durante el embarazo para reducir riesgo que producen cierto tipo de defectos en el bebé, sobre todo a nivel de la columna. O sea, muchos de estos problemas ocurren en las primeras etapas del embarazo, algunas veces antes de que se sepa que se está embarazada. Es preferible comenzar con el suplemento especial antes de quedar embarazada. Hay que consultar acerca de la dosis exacta y posiblemente, ante muchas dudas respecto al problema de qué puede pasar en el embarazo, si se quiere hacer una consulta con un genetista, también se puede hacer como para sacarse todas las dudas respecto a qué problema puede tener durante un embarazo o el bebé a raíz de que se padece epilepsia y que está tomando los medicamentos. El tema de la prevención, hoy en día saben que cualquier mujer que tiene programado quedar embarazada, cualquier médico, cualquier obstetra, cualquier ginecólogo le dice que empiece a tomar ácido fólico. Hoy se le da ácido fólico a todas las mujeres. ¿Para qué? Para prevenir lo que se llama este problema en la columna, que es la espina bífida. ¿Sí? Es uno de los defectos con los cuales pueden hacer un bebé y que es absolutamente prevenible. Entonces, hoy en día a todas las mujeres que dicen que quieren quedar embarazarse, porque la idea y el efecto de esta medicación es que en el momento de la concepción ya estén tomando el ácido fólico. No sirve empezar a tomar ácido fólico después que me enteré que estoy embarazada, cuando de pronto el embarazo ya lleva un mes. Entonces ahí, empezar a tomar las vitaminas ahí puede surgir efecto en cuanto a suplemento dietario de la mujer, pero no para prevenir defectos en el sistema nervioso. Eso tiene que hacerlo ya desde antes. Respecto a la dosis, todavía no está muy claro cuánto hay que tomar, pero normalmente los obstetras le dan a todas las mujeres 1 miligramo por día de ácido fólico. Los neurólogos, a las pacientes que están tomando medicamentos para la epilepsia, le damos más. 4 miligramos, 5 miligramos por día, es lo habitual. Total, no es una medicación problemática. Tomémoslo como si fuese una vitamina. El miedo que tienen las mujeres que se embarazan, que quieren embarazarse, lo tienen respecto a los medicamentos que están tomando. Pero pareciera que no demuestran miedo respecto, o pocas veces preguntan qué pasa si me agarran ataques durante el embarazo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que poner en la balanza. Por un lado, y le tenemos que explicar el riesgo de estar tomando medicamentos y embarazarme,
y el riesgo de estar embarazada y tener ataques, porque no es un riesgo menor el tener ataques durante el embarazo, no para la vida de la paciente, pero sí para el curso del embarazo, que se puede afectar. La mayoría de las mujeres con epilepsia no tendrán ningún cambio en la frecuencia de los ataques durante el embarazo, afortunadamente. Normalmente las 2/3 partes de las mujeres que se embarazan o no tienen crisis, o si tienen crisis son las mismas que venían teniendo previamente. Pero hay 1/3 de los pacientes que pueden incluso hasta aumentar la frecuencia de crisis durante el embarazo. La concentración de los medicamentos antiepilépticos puede cambiar o disminuir, por lo que se corre un riesgo más alto de tener convulsiones. Por eso nosotros tenemos que hacer un seguimiento un poquito más frecuente durante el embarazo. No todas las drogas aumentan o bajan, pero hay ciertas drogas que ya de antemano sabemos que disminuyen su concentración en sangre por el hecho del embarazo. Entonces tenemos que ir monitoreando eso a través de un análisis, que es con el dosaje de esa droga en sangre, y corregir la dosis de la medicación para prevenir sus crisis, ¿no es cierto? Es lo que dice acá, que el médico debe medir niveles de sangre con más frecuencia y quizás ajustar su dosis. Durante los primeros 2 meses después del parto también podría cambiar la química de su cuerpo, lo cual afectaría los niveles de medicamento en la sangre, y es preguntar si es necesario hacer más análisis. Inmediatamente después del parto el metabolismo otra vez vuelve a cambiar, y si nosotros durante el embarazo, por una cuestión de que los niveles en sangre de la droga le han bajado y nosotros hemos tenido que corregir la dosis para prevenir crisis, inmediatamente después del parto tenemos que volver a la dosis previa, porque seguramente su nivel en sangre después del parto, si le aumentamos la dosis, va a aumentar significativamente en la sangre. Entonces hay que rápidamente volver a los niveles previos. ¿Es verdad que la medicación antiepiléptica puede afectar al chico? Y sí, claro que sí. Pero tenemos que explicar en qué medida lo puede afectar, con qué frecuencia se puede afectar. Es posible que exista un mayor riesgo para los niños de mujeres con epilepsia que están tomando medicamentos para las crisis, ¿no es cierto? Entre 4 y 8% de las mujeres con epilepsia tienen probabilidad de tener un hijo con algún defecto llamado malformación congénita, comparado con un índice de un 2-3% del total de la población. Es decir, las mujeres también tienen que entender y saber, la mayoría lo sabe, que cualquier embarazo en una persona, mujer sana, joven, también tienen riesgo de tener algún bebé con algún defecto, sin tomar medicamentos y sin padecer ninguna enfermedad. ¿Por qué? Una, porque sí, y otra porque también hay que considerar, que por eso a veces se discuten este tema de estos porcentajes de las malformaciones en las mujeres con epilepsia que toman medicamentos. ¿Por qué? Porque en estos trabajos lo único que consideran es que la mujer tiene epilepsia, que toma medicamentos, y ven si el bebé tiene algún defecto genético o alguna malformación, mejor dicho. Pero resulta que por ahí, en esta población que se estudió, no consideran si la mujer fuma, si la mujer toma alcohol, si la mujer tiene antecedentes familiares de epilepsia, si la mujer tiene antecedentes de enfermedades genéticas o de algún tipo de malformación que venga de la familia. Entonces no necesariamente hay muchas cuestiones acá en este porcentaje de malformaciones que no vienen por el lado de la epilepsia ni por el lado de los medicamentos, sino por cuestiones adquiridas, como les digo, tóxicos, drogas, alcohol, tabaco, ¿sí? Está descrito que los chicos de madres epilépticas que toman medicamentos pueden nacer con bajo peso, pero también nacen con bajo peso los chicos de madres que fuman, los chicos de madres que toman alcohol, los chicos de madres que toman drogas. Entonces, si eso no lo aclaramos cuando estudiamos esta población, por eso muchas de estas estadísticas no discriminaban esas cosas. Y ahora que sí se discrimina eso para tomar solamente los datos de las mujeres que no tienen ningún antecedente como para pensar que pueda tener algún problema malformativo el chico por algo genético ni por algo adquirido por la madre, este porcentaje es menor, hoy es menor, difícilmente llega al 8%. Y se va a empezar a discriminar de acuerdo a qué drogas están tomando.
En general parece haber un riesgo mayor si la mujer está tomando más de un medicamento para controlar los ataques, especialmente si las dosis son elevadas. Los riesgos se minimizan a menor cantidad de medicamentos que toman y a menor dosis de la medicación, que también es importante. No solamente tiene riesgo, es decir, el riesgo lo tenemos que cuantificar. No es lo mismo estar tomando 3 medicamentos, quedar embarazada tomando 3 medicamentos, que tomando un solo medicamento y a bajas dosis. No es lo mismo, es totalmente diferente. Y el riesgo es muchísimo menor, muchísimo menor. Existe más riesgo para la madre y el bebé en desarrollo si no se controlan los ataques. Esa es la contrapartida. Si por un lado no quieren quedar embarazadas tomando medicamentos, de hecho hay mujeres que por su propia cuenta dejan de tomar la medicación para quedar embarazadas, porque no quieren quedar embarazadas, pero no tienen en cuenta el problema de los ataques. La mayoría de las mujeres con epilepsia deben seguir tomando sus medicamentos y cuando sea posible tomar la dosis más baja que controle sus ataques. Eso lo tienen que hacer junto con el médico, obvio. Es lo que le estaba diciendo acá. Recuerda que nunca debe dejar de tomar su medicina ni cambiar la dosis sin la supervisión de su médico. Es importante recordar que aunque existe un riesgo mayor de que ocurran defectos de nacimiento, las mujeres con epilepsia que quedan embarazadas tienen más de un 90% de probabilidad de tener un bebé sano. Entonces, hoy en día, de todas las drogas antipilépticas que se utilizan, solamente hay una que reiteradamente en todos los estudios poblacionales que se hacen respecto a las malformaciones o defectos que pueden tener los chicos recién nacidos, hay una que se destaca sobre el resto de las drogas, que es el valproato, o el ácido valproico. Esa es la única droga que uno, ante una mujer que pregunta si tiene riesgo de quedar embarazada, es con esta droga, que tiene más riesgo que con las otras. Ahora, si la mujer viene a la consulta con 1 mes de embarazo, 2 meses de embarazo, tomando esta droga, no tenemos que cambiársela, porque si hubo un daño, si hubo un problema, ya ocurrió. Y es más riesgoso cambiarle la droga, porque en todo cambio de medicación se aumenta el riesgo de tener crisis, siempre. Entonces, es más riesgoso cambiarle la medicación, porque tiene más riesgo de tener crisis, que dejarla con la medicación que estaba tomando. ¿Sí? Entonces, no conviene hacer cambios sobre la marcha cuando ya están embarazadas. Esto es para prevenir. ¿Qué clase de defectos congénitos pueden aparecer? Las malformaciones congénitas se presentan con mayor frecuencia en bebés de mujeres con epilepsia que en otros bebés. Eso desde ya. Algunos ejemplos de malformaciones congénitas mayores. Cuando hablamos de un porcentaje, como decía ahí, de un 4 o un 8% de malformaciones, están incluidas casi todas las malformaciones. Entonces también muchos trabajos aumentan la estadística de las malformaciones porque depende de quién revise al bebé. Muchas cosas que son muy pequeñas, por ahí al pediatra, al neonatólogo se le escapan, y no se le escapa a un genetista. El genetista mira a los chicos con otra visión, y le pueden encontrar cosas que para mí puede ser absolutamente normal. Entonces depende quién revisa al recién nacido, a veces para detectar o no algún tipo de malformación. Con esto le quiero decir que las malformaciones pueden ser tan mínimas que no las detecta nadie. O hay otras que sí son las importantes, y esas son las que llamamos malformaciones mayores. Las malformaciones mayores incluyen, como si fuese el labio leporino o el paladar que está hendido, porciones de la boca que no se desarrollan correctamente, lo que yo le estaba hablando del labio leporino, anormalidades del corazón, anormalidades de las cavidades, anormalidades del septum, y problemas neurológicos como la espina bífida, que es un problema a nivel de la columna. Es probable que se necesite cirugía para corregir estas malformaciones, y aún con cirugía es posible que no se pueda solucionar el problema completamente. Hoy en día prácticamente con el tema de las ecografías que se están realizando, tenemos una visión ya hasta tridimensional del bebé, con el cual poder captar, por un lado, desde el punto de vista de
de su aspecto, de su desarrollo, podemos detectar si existe o no alguna anormalidad. Con los estudios ecográficos se detectan también la parte circulatoria, la parte cardíaca tranquilamente, y se pueden detectar enfermedades cardíacas durante el embarazo, y de hecho ustedes habrán leído más de una vez que se realizan ya operaciones intraútero para corregir defectos que en ese momento se pueden corregir tranquilamente y poder tener el bebé un desarrollo después normal. Entonces hoy en día la mujer embarazada, con ese temor que tenía antes de tener que esperar hasta el parto para saber si su hijo tiene un defecto, hoy en día se detecta prácticamente con todos los estudios de imagen que se le deshacen, se le detecta muy precozmente. Hay otros problemas que pueden ocurrir, se consideran defectos menores, principalmente afectan la apariencia del bebé. Pueden incluir características faciales, tales como los ojos muy separados, o un labio superior más corto, o pequeñas diferencias en la forma de las uñas y de los dedos. Estas anormalidades menores no le van a causar ningún tipo de problema, que es lo que yo le estaba diciendo. Algunas investigaciones demostraron que los casos de niños con cabezas más pequeñas, demoras en el desarrollo y posible retardo mental son más frecuentes en mujeres con epilepsia que en la población general. Otros estudios no apoyan estos hallazgos. O sea que la creencia de que puede tener algún problema de retardo o trastorno intelectual por el hecho de que la madre es epiléptica y que toma medicamentos, no es cierto. No se sabe si esas anormalidades son causadas por el trastorno de los ataques maternos, las drogas antiepilépticas que está tomando, u otros factores no relacionados con la epilepsia. Porque pueden existir otros factores que no tienen nada que ver ni con la epilepsia ni con las drogas. Hoy en día se le está dando, se están haciendo estudios, se siguen haciendo estudios, porque por un lado la mayor preocupación hasta no hace mucho tiempo con las drogas antiepilépticas en el embarazo eran las malformaciones en el bebé. Pero también lo que se están evaluando ahora es si tienen algún efecto desde el punto de vista cognitivo en el desarrollo del bebé y en la maduración del bebé. Esas pruebas se están haciendo, distintos tests que se le van haciendo a los chicos a medida que van creciendo. Y van apareciendo algunos datos que todavía hay que corroborarlos, pero pareciera haber alguna tendencia con algunas drogas que ha tomado la madre durante el embarazo, alguna droga antiepiléptica, a que puede llegar a traer alguna afectación desde el punto de vista cognitivo al bebé. Es decir, no tiene ningún tipo de malformación, son chicos absolutamente normales, pero por ahí tienen ciertas anormalidades intelectuales que no le impiden, por supuesto, tener un desarrollo escolar anormal, pero por ahí tienen dificultades. Y eso podría ser causa o consecuencia de las drogas que se toman durante el embarazo. Hay algunas medicaciones más peligrosas que otras, es lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Sobre todo es el ácido valproico. Se menciona la carbamazepina, que asociada a problemas de espina bífida, sobre todo estas dos drogas asociadas a espina bífida, que con el tema del ácido fólico preventivamente disminuye muchísimo esa posibilidad. El riesgo con el ácido valproico parece ser mayor que el que existe con la carbamazepina. Es sin duda el ácido valproico el que más riesgo tiene en cuanto a las malformaciones. Hay un trabajo reciente de este año, que surge de... existen grandes registros de mujeres embarazadas a nivel mundial. Hay un registro muy grande que está en Estados Unidos, donde se inscriben ahí los médicos cuando tienen un paciente que tiene epilepsia y se embaraza, lo anotan en ese registro. Y después hay todo un sistema que les hace un seguimiento. En Europa hay otro registro que abarca a todos los países de Europa occidental. Hay un registro australiano, que son en general los 3 registros más grandes, son los que acumulan mayor cantidad de
mujeres epilépticas con embarazo. Este año se publicó un artículo sobre datos del registro americano y claramente demostró, o por lo menos es lo que está escrito, que tanto el valproato o el ácido valproico y el fenobarbital son las dos drogas que se asocian con mayor riesgo de tener problemas malformativos. Es tan importante eso porque hoy en día yo todavía veo pacientes que venían tomando una droga cualquiera y los médicos se la cambiaron al luminal, porque antiguamente se decía que el luminal era más inofensivo, y hoy en día se sabe que el luminal es tan problemático como el ácido valproico. Entonces todos estos datos van apareciendo ahora, recientemente, y ahora vamos conociendo un poco más y podemos darle más información, por supuesto, a la madre. Ya estamos casi sobre la hora. No olvidarse del ácido fólico. ¿Debo suspender mi medicación antes de embarazarme? No hay que suspender la medicación, no es bueno, a pesar de que las mujeres pueden hacerlo espontáneamente. El peligro de los ataques para la madre y para el bebé es muy serio. Los ataques no controlados pueden resultar en caídas o causar una falta de oxígeno para el bebé. Pueden aumentar el riesgo de abortos involuntarios o nacimiento de niños muertos, a consecuencia de las crisis epilépticas, especialmente las crisis convulsivas. Para la mayoría de las mujeres con epilepsia, mantener la medicación significa un menor riesgo para su propia salud y la de su bebé. En la mayoría de los casos es mejor seguir con la menor dosis posible de una sola medicación que proporcione el control de los ataques. Eso es lo que hay que apuntar. El embarazo sin medicación epiléptica puede disminuir algunos riesgos para el bebé. Si una mujer no ha tenido ataques por muchos años, es probable que el médico pueda discontinuar lentamente la medicación antes de que intente embarazarse. Eso es lo que hacemos. Si la mujer quiere embarazarse y cuenta que hace 5 años que no tiene ninguna crisis, hay que hacer el intento de bajar la medicación y hasta de suspenderla hasta el momento de la concepción, si es posible. Y después, en el caso de que aparezca alguna crisis, reiniciaremos el tratamiento. Aparte de los ataques, ¿hay algunas otras complicaciones? Sí. Las mujeres con epilepsia tienen más riesgo de sentir náuseas y sufrir hemorragias vaginales durante el embarazo. Hay un mayor riesgo de parto prematuro y algunas veces, si el parto no se desarrolla normalmente, resultando en un alto riesgo de operación necesaria para mujeres con epilepsia. Hay un pequeño riesgo de que su bebé tenga una hemorragia durante las primeras 24 horas de vida. Esto hoy día se previene totalmente porque ya todos los obstetras le dan vitamina K preventivamente en el mes anterior a la fecha de parto. Por lo tanto, el ácido fólico preventivamente para los defectos de la columna, que hoy se previene, y para las cuestiones hemorrágicas con la vitamina K que todos los obstetras le dan, antes del parto y en el mismo momento del parto. Con eso prácticamente desaparecen las posibilidades de tener alguna de estas complicaciones. Hoy en día las prevemos. Bueno, eso es todo.